4:19 a.m., Minnesota. Un campus en la oscuridad. Una red de narcóticos debajo de él. Heroína, fentanilo, efectivo antes del amanecer. Movimiento rastreado a través del distrito de Ilhan Omar. Lo que parecía un campus era una puerta de entrada a una red construida sobre drogas, dinero y miedo. Déjame mostrarte. A las 4:19 a.m., la ciudad dormía, pero la amenaza no. Los analistas federales habían rastreado una red de narcóticos moviéndose a través del corredor vinculado al distrito de la congresista Ilhan Omar. Entregas de efectivo, movimientos nocturnos y mensajes encriptados vinculados a heroína y fentanilo. La amenaza viral ya no era ruido, era prueba de que la red ya estaba en movimiento. Si crees que investigaciones como esta nunca deberían ser ignoradas, dale like para que más personas puedan ver la verdad. La representante de Minnesota, Ilhan Omar, recientemente declaró que uno de sus familiares fue confrontado por agentes de ICE en Minnesota. Sin embargo, este incidente parece ser parte de una secuencia más amplia de eventos que comenzó después de una publicación viral en redes sociales hecha por un estudiante somalí que emitió una amenaza violenta contra agentes de ICE. Un estudiante somalí llamado Hassan Mohamed no solo tuvo un arrebato, se filmó a sí mismo declarando que si los agentes de ICE venían a su vecindario, los rastrearía y les dispararía. Su voz era calmada, deliberada e inquietante. El tipo de amenaza que sonaba ensayada más que impulsiva. De hecho, escuché que llegaron a Otana, la gran O. Oye, llegaron cuando yo no estaba ahí. Oh, qué cobardes. Van a recibir un disparo la próxima vez que los vea. Traigan a toda la caballería. En cuestión de horas, el video se extendió por TikTok y X, amplificado a través de canales privados hasta que llegó a las unidades de monitoreo federales. En un momento en que las amenazas contra oficiales de inmigración habían aumentado más del 8000%, incluyendo mensajes dirigidos a los hogares y familias de los agentes, nada fue descartado como ira en línea. Cada palabra fue revisada como intención operacional. Su disculpa posterior no significó nada. La amenaza ya había cruzado una línea y desencadenó la primera fase de una respuesta federal mucho más grande. Si crees que amenazas como estas siempre deben tomarse en serio, comenta alerta para que el algoritmo impulse esta historia más lejos. Una vez que el Comando Federal aprobó la operación, la respuesta se movió con precisión. ICE, DEA y la policía local formaron una sola unidad táctica. Poco más de 30 agentes asignados a ubicaciones ya vinculadas a investigaciones pasadas y órdenes sin resolver. La amenaza de Hassan Mohamed no creó el riesgo, simplemente aceleró una operación que ya estaba en alerta. Antes del amanecer, una línea de SUVs negras se movió silenciosamente hacia el distrito universitario. 6 equipos de entrada avanzaron en silencio. Se tocó a las puertas una vez. Luego fueron derribadas. Las linternas barrieron corredores estrechos mientras las habitaciones eran despejadas en segundos. Desde detrás de las ventanas, los estudiantes vieron a los agentes entrar a dormitorios y unidades de alquiler que habían sido monitoreadas durante meses. Dentro de un apartamento, los agentes recuperaron 9 teléfonos e identificaciones alteradas. Otro ocultaba $74,000 detrás de un panel de ventilación. Un tercero reveló algo más oscuro, una lista de contactos codificada vinculada a sospechosos federales de narcóticos. Al amanecer, 14 individuos fueron detenidos y la red oculta bajo el campus ya no estaba en las sombras. Cuando los investigadores comenzaron a abrir los dispositivos confiscados, emergió una verdad diferente. Una mucho más seria que las violaciones de inmigración. Los datos revelaron una red sistemática de narcóticos operando silenciosamente detrás del campus. Mensajes, notas de audio y registros de transacciones apuntaban a entregas repetidas de heroína, fentanilo y químicos sintéticos,
todos codificados bajo etiquetas inofensivas como libros, suministros o entregas de medianoche. Una carpeta contenía una hoja de cálculo con 58 envíos registrados, cada uno marcado con símbolos de peso que los investigadores reconocieron como cantidades de droga. Otro teléfono contenía fotos de paquetes sellados al vacío, del tipo comúnmente usado para almacenar narcóticos antes del transporte de larga distancia. Varias notas mencionaban la cantera, una ubicación que aparecía en 3 dispositivos, siempre vinculada a actividad nocturna. Los datos GPS lo confirmaron. Múltiples sospechosos habían viajado una y otra vez a una zona industrial abandonada, conocida extraoficialmente como la base de la cantera, un lugar del que se rumoreaba desde hacía tiempo que era usado por contrabandistas. Cada hilo llevaba de vuelta a un nombre: Abd Rahman Khalif Noure, de 42 años. Noure tenía vínculos previos con rutas de drogas interestatales y los registros financieros en una laptop mostraban depósitos que totalizaban más de $410,000 en 6 meses, muy por encima de los ingresos legítimos. Sus mensajes coordinaban tiempos de recogida, cantidades y corredores responsables de mover drogas en pequeños lotes para evitar la detección. Los archivos también revelaron una cadena rotativa de casas de seguridad, teléfonos desechables y mapas detallados de rutas de distribución a través de Minnesota y 2 estados vecinos. Los sospechosos en el campus no simplemente se escondían, eran parte de una operación de narcóticos estructurada usando la universidad como escudo protector. Para cuando los agentes terminaron de revisar la evidencia, un hecho era innegable: esta era una red de drogas con liderazgo, logística y alcance, y todavía estaba completamente activa. Si todavía estás viendo en este punto, escribe "exponer" en los comentarios para que esta investigación llegue a más personas. El camino a la base de la cantera se había estado formando durante días. Cada teléfono confiscado, cada registro GPS, cada mensaje codificado apuntaba al mismo lugar: una zona industrial olvidada fuera de Minneapolis, rodeada de concreto roto, cercas oxidadas y un silencio que se sentía antinatural. Para la mayoría de la gente era solo un almacén abandonado. Para los investigadores era el corazón de la red. Justo después de las 4 a.m., la operación comenzó. Un convoy de SUVs sin identificación se movió lentamente por el camino estrecho que llevaba al complejo. Los faros estaban atenuados, las radios estaban en silencio, excepto por susurros codificados. 42 agentes federales, ICE, DEA y unidades tácticas tomaron posiciones alrededor del perímetro. Sus rostros estaban calmados, pero sus agarres firmes. La inteligencia sugería que había armas almacenadas adentro y que algunos miembros de la red tenían conexiones a nivel de cártel. Nadie sabía cómo terminaría la noche. A las 4:27 a.m., un pequeño dron se elevó en el aire, escaneando el techo del almacén y las entradas laterales. Aparecieron firmas de calor, al menos 7 personas adentro. Una figura estaba de pie en la habitación central, apenas moviéndose. La forma coincidía con la altura y complexión de Abd Rahman Khalif Noure. «Equipos de entrada listos», una voz murmuró a través de la radio. La penetración comenzó con una sola detonación controlada. La puerta lateral de metal tembló, luego cayó hacia afuera con una explosión de polvo. Las linternas cortaron la oscuridad. El equipo 1 barrió la ala izquierda, cajas apiladas, lonas rasgadas y el olor químico agrio del procesamiento de narcóticos. El equipo 2 empujó hacia el salón central, moviéndose constantemente bajo la cobertura de escudos pesados. Luego vino la primera confrontación. 2 sospechosos salieron de detrás de una pila de paletas, intentando huir por una salida lateral. Los agentes gritaron órdenes. ¡Alto! Agentes federales. Pero los hombres no cumplieron. Uno metió la mano en su chaqueta. En segundos, los agentes dispararon 2 rondas de bolsas de frijoles, derribando a ambos sospechosos al suelo. Fueron esposados y apartados mientras la operación avanzaba.
Dentro del núcleo del almacén apareció algo más alarmante: contenedores de metal llenos de heroína, precursores de fentanilo y equipo capaz de preparar cientos de dosis por hora. Esto no era almacenamiento, esto era producción. La habitación final estaba sellada con un candado reforzado. Tomó casi un minuto atravesarlo. Cuando la puerta se abrió, los agentes encontraron a Khalif Nure sentado en una mesa de metal, un teléfono en su mano, 3 más alineados junto a él. Sin caos, sin resistencia, simplemente levantó la cabeza como si los hubiera estado esperando. A su alrededor había $260,000 en efectivo agrupados en ladrillos con bandas de goma, 15 pistolas y 3 rifles en estuches abiertos, libros contables detallando envíos a través de 3 estados, una ruta de distribución mapeada trazada con marcador rojo. Por un momento, la habitación se quedó quieta. La tormenta había terminado. Nure fue esposado sin decir una palabra. Su red había colapsado en una sola noche. Lo que comenzó con una amenaza viral, ahora había expuesto una base de narcóticos operando en las sombras de Minnesota. Y el hombre que silenciosamente la dirigía, finalmente estaba bajo custodia federal. Si apoyas a los agentes federales que arriesgan sus vidas para desmantelar redes como esta, dale like y comparte este capítulo. Cuando las luces dentro de la base de la cantera finalmente se encendieron, los agentes se dieron cuenta de que la redada solo había terminado la primera mitad de la historia. La segunda mitad, oculta en laptops, teléfonos desechables y cajas de registros, era aún más perturbadora. Lo que los investigadores descubrieron durante las siguientes 72 horas transformó el caso de una operación local de narcóticos en una empresa criminal multiestatal con vínculos internacionales. Cada dispositivo recolectado del almacén fue llevado apresuradamente a un centro de comando temporal. Allí, los analistas forenses trabajaron las 24 horas. El primer descubrimiento importante vino de un teléfono Samsung roto recuperado cerca del muelle de carga. Adentro había un largo hilo de mensajes encriptados entre Khalif Nure y un contacto guardado solo como el intermediario. Los textos detallaban envíos de heroína y precursores de fentanilo, pesos codificados registrados de piedras, páginas y barras. Cuando se decodificaron, esos términos representaban cantidades múltiples, suficientes para poner en peligro a miles de personas. Otro avance emergió de una laptop escondida bajo un panel falso en la oficina de Nure. El disco duro contenía libros contables financieros que abarcaban 4 años, documentando más de $3.8 millones en movimiento de efectivo a través de canales informales, principalmente transferencias enviadas en pequeñas cantidades para evitar la detección. Los fondos se movían a través de cuentas en Minnesota, Wisconsin e Illinois, y luego desaparecían en billeteras digitales offshore. Estas no eran las acciones de aficionados, este era el comportamiento de una red estructurada diseñada para sobrevivir a largo plazo. Luego vino el documento más escalofriante: un mapa digital que mostraba 36 puntos de distribución en 3 estados. Cada punto estaba marcado con fechas, iniciales y cantidades de narcóticos. Algunas de las iniciales coincidían con individuos arrestados en el campus, otras coincidían con sospechosos que habían huido semanas antes. El mapa probaba lo que los agentes temían: la base de la cantera no era un sitio independiente, era el centro de una cadena de suministro silenciosa pero extensa que alimentaba a vendedores callejeros, distribuidores de nivel medio e incluso correos en edad universitaria. Cuadernos escritos a mano encontrados en el almacén añadieron otra capa. Un libro contable listaba más de 120 corredores, individuos pagados con pequeñas cantidades para mover drogas, dinero o mensajes. Algunos nombres tenían asteriscos junto a ellos. Los analistas confirmaron más tarde que esos eran corredores con acceso directo a casas de seguridad adicionales. Aún más alarmante era una carpeta etiquetada Tránsito, que contenía manifiestos impresos de compañías de envío. Mostraban paquetes enrutados a través de Chicago e Indianápolis, disfrazados como suministros médicos.
Varios paquetes ya habían sido interceptados en otros estados, pero en ese momento las confiscaciones habían parecido no relacionadas. Ahora, los investigadores entendían que todos eran parte de la misma red. Un dispositivo final, una pequeña tableta encontrada en el escritorio cerrado de Nure, reveló una lista de envíos planificados. Uno programado para la semana siguiente involucraba químicos obtenidos de proveedores extranjeros conocidos por la inteligencia de la DEA. El envío era lo suficientemente grande como para desencadenar una alerta federal inmediata. Al final de la revisión, los agentes acordaron una conclusión. La red era mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Había sobrevivido operando en silencio, escondiéndose detrás de entornos cotidianos, campus, casas de alquiler, almacenes abandonados, mientras movía drogas a través de líneas estatales con precisión. Y aunque la redada había capturado a su figura central, los archivos probaban que la investigación estaba lejos de terminar. La operación había sido abierta, pero el alcance completo de la red todavía se desarrollaba hora tras hora. Mientras los investigadores desentrañaban la escala de la red de narcóticos, otra batalla se desarrollaba lejos de la base de la cantera, esta en la arena pública, donde la política y las fuerzas del orden chocaban de frente. El arresto de Khalif Nure y el barrido a través del campus de Minnesota ya habían llamado la atención, pero todo se intensificó cuando la congresista Ilhan Omar dio un paso adelante con una afirmación que inmediatamente cambió la conversación nacional. En una entrevista, Omar alegó que su hijo había sido detenido por agentes de ICE, interrogado y se le pidió que mostrara identificación. Declaró que él se sintió atacado y que ICE lo había estado acechando en múltiples ubicaciones durante semanas. Describió agentes entrando a una mezquita mientras él estaba orando, apareciendo en un restaurante y acercándose a él en un estacionamiento. Su tono era calmado, pero las acusaciones eran serias: perfilamiento racial, intimidación y mala conducta. Pero en cuestión de horas de su declaración, ICE respondió. El director interino de ICE, Todd Lyons, entregó una réplica firme e inusualmente directa. Declaró que ICE no tenía absolutamente ningún registro de ninguna detención o interacción que involucrara al hijo de Omar, ningún informe, ninguna nota, ningún registro interno. Acusó a Omar de fabricar el incidente para inflamar tensiones en un momento en que los agentes enfrentaban amenazas sin precedentes. Era raro que una agencia federal contradijera directamente a un miembro del Congreso, pero la agencia insistió en que la verdad requería claridad. La división política se amplió rápidamente. Los partidarios de Omar argumentaron que la operación de aplicación era de mano dura y ponía en riesgo a personas inocentes. Afirmaron que los estudiantes estaban traumatizados, las familias asustadas y las comunidades siendo injustamente atacadas. Enfatizaron que la mayoría de los inmigrantes somalíes en Minnesota son residentes legales o ciudadanos nacidos en el país. Pero los opositores señalaron los hechos descubiertos durante la investigación. Una base de narcóticos operando en Minnesota, 36 puntos de distribución en múltiples estados, más de 120 corredores documentados en libros contables, conexiones con proveedores extranjeros, viviendas del campus usadas como escudo. Para ellos, ICE no estaba actuando imprudentemente, estaban respondiendo a una amenaza con implicaciones de seguridad nacional. El choque escaló aún más cuando los medios de comunicación recogieron la contradicción entre las afirmaciones de Omar y la negación de ICE. Algunos cuestionaron el momento de Omar. ¿Por qué hablar ahora, en el momento exacto en que los agentes habían comenzado a desmantelar una operación de narcóticos parcialmente conectada a individuos moviéndose a través de su distrito? Otros señalaron controversias previas que involucraban a individuos fotografiados con Omar, argumentando que había un patrón más grande de defensividad política cada vez que la aplicación de inmigración se endurecía. A puertas cerradas, los investigadores continuaron su trabajo. Sabían que cada acusación pública, cada declaración de prensa, cada argumento político arriesgaba a opacar los hechos contenidos en los dispositivos confiscados. Esos archivos mostraban actividad criminal real, envíos, armas, efectivo y rutas de comunicación.
no narrativas fabricadas. Sin embargo, el ruido político tuvo consecuencias. Los grupos comunitarios comenzaron a organizar protestas, los líderes universitarios exigieron explicaciones, y los agentes federales se encontraron navegando no solo una red criminal, sino también una creciente ola de malentendido público. Para los investigadores, la prioridad permanecía sin cambios: seguir la evidencia, asegurar la comunidad y mantenerse enfocados en la red construida. Pero el choque político que rodeaba la operación se había vuelto imposible de ignorar. Ahora era parte de la historia, una que amenazaba con moldear la percepción pública más poderosamente que los hechos mismos. En los días que siguieron al arresto de Khalif, los agentes federales esperaban que la operación se desacelerara. En cambio, se aceleró. Cada nuevo dispositivo desbloqueado, cada libro contable traducido y cada rastro financiero seguido abría otra puerta más. Lo que quedó claro fue esto: la base de la cantera no era el comienzo de la red, era solo el punto central de una telaraña que había estado expandiéndose silenciosamente durante años. Trabajando desde un centro de comando temporal en Minneapolis, los analistas comenzaron a cruzar referencias de los datos confiscados con bases de datos federales existentes. Los resultados fueron asombrosos. Los nombres que aparecían en los libros contables de Nure coincidían con individuos en investigaciones en curso de la DEA en Wisconsin, Illinois y Michigan. Varios números de teléfono se rastrearon hasta casas de seguridad ya bajo vigilancia en 2 estados diferentes. La red no simplemente operaba a través de fronteras, prosperaba en las grietas entre jurisdicciones. Los agentes descubrieron vínculos financieros conectando a Nure con 4 negocios fantasmas, todos registrados bajo diferentes identidades, pero compartiendo las mismas huellas digitales. Estas empresas movían pequeñas sumas, $3,000 aquí, $7,500 allá, justo lo suficiente para pasar desapercibidas. Durante 4 años, el flujo combinado alcanzó más de $3.8 millones, confirmando que el comercio de narcóticos alrededor de la base de la cantera no era una operación secundaria, sino un modelo de negocio a gran escala. Cuanto más profunda iba la investigación, más perturbadora se volvía la estructura. Una tableta recuperada de la oficina de Nure listaba 12 coordinadores secundarios responsables de distribuir narcóticos a distribuidores de nivel medio. 3 de esos coordinadores ya habían desaparecido después de la redada. Sus teléfonos se apagaron minutos después del arresto de Nure. Otro nombre en la lista pertenecía a un hombre que había viajado dentro y fuera del país 17 veces en 2 años, planteando nuevas preguntas sobre el abastecimiento internacional. Los agentes también se dieron cuenta de cuán profundamente la red había infiltrado los entornos cotidianos. Al menos 9 corredores tenían trabajos dentro de centros comunitarios, tiendas de comestibles o instalaciones del campus, mezclándose en lugares donde nadie sospecharía actividad criminal. Los registros mostraban que las drogas se entregaban en estacionamientos, lavanderías e incluso afuera de pequeñas iglesias locales. La simplicidad de los métodos los hacía difíciles de detectar, y para los investigadores, ese fue el descubrimiento más inquietante de todos. Pero la mayor revelación vino de una serie de mensajes de voz almacenados en la tableta de Nure. En ellos, una voz que se creía era el intermediario delineaba planes para expandir las rutas de distribución a 2 nuevos estados. No era solo una continuación, era una estrategia de expansión, como si la red esperara operar durante años sin interrupción. Los mensajes terminaban con una declaración escalofriante: mantén el campus limpio, no mirarán ahí. Para los investigadores, el significado era inconfundible. La universidad nunca fue un escondite por accidente. Fue usada deliberadamente como cobertura, un corredor seguro donde los correos podían moverse libremente bajo el escudo de la vida académica y la sensibilidad política. Para el 7º día de análisis, los líderes del grupo de trabajo acordaron una verdad aleccionadora. La red, aunque dañada, no estaba muerta. Piezas de ella todavía se movían, silenciosa, cuidadosamente, esperando ver hasta dónde empujaría la investigación. Y mientras los agentes preparaban la siguiente ronda de órdenes judiciales, una pregunta flotaba en el aire, más pesada que cualquier evidencia recuperada hasta ahora.
Si una red tan grande podía esconderse a plena vista dentro de una comunidad que se confiaba era segura, ¿cuántas más hay ahí afuera? Al final, esta historia nunca fue solo sobre un almacén, un campus o un solo arresto. Fue sobre algo más grande. La forma en que una red puede existir en silencio, tejida en calles familiares, edificios ordinarios y los lugares por los que la gente pasa todos los días sin pensarlo dos veces. Nos recuerda que el peligro no siempre aparece ruidosamente. A veces se mueve silenciosamente a través de mensajes nocturnos, rutas sin marcar y personas que se mezclan en el fondo hasta que la evidencia fuerza la verdad a la vista. La investigación alrededor de la base de la cantera reveló más que narcóticos, libros contables de efectivo y dispositivos. Mostró cómo el crimen organizado se adapta, cómo aprende de las instituciones, estudia la confianza humana y opera dentro de los puntos ciegos que nadie piensa cuestionar. Y reforzó por qué operaciones como esta importan, no para atacar comunidades, sino para proteger a las personas inocentes que viven dentro de ellas, las familias, estudiantes y trabajadores que nunca vieron lo que estaba pasando bajo la superficie. Hay una lección aquí sobre vigilancia, sobre conciencia, rendición de cuentas y la responsabilidad de hacer preguntas más difíciles, incluso en lugares que parecen seguros o respetados. Detrás de cada dispositivo bloqueado, cada rastro financiero, cada apartamento silencioso bajo vigilancia, hay historias que raramente presenciamos. Historias que moldean vecindarios, ciudades y vidas de maneras que rara vez nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Si todavía estás aquí en este punto de la historia, significa que te importan investigaciones como esta. La verdad, la seguridad y el trabajo invisible llevado a cabo por aquellos que rastrean lo que otros intentan esconder. Quiero escuchar tus pensamientos. ¿Qué parte de este caso se quedó contigo más? ¿Crees que operaciones como esta deberían continuar incluso cuando crean controversia? Dime en los comentarios abajo. Tu voz importa y tu participación ayuda a que esta historia llegue a otros que necesitan entender lo que yace bajo la superficie. Si apoyas investigaciones más profundas, dale like, comparte este video y deja que más personas vean la verdad detrás del silencio. Y si quieres que siga siguiendo casos como este, escribe "continuar" en los comentarios. Porque una operación puede haber terminado aquí, pero la investigación está lejos de terminar. Suscríbete a Línea del Fuego TV para no perderte el próximo capítulo.